En él ahí encontrarás la bendición de nuestro Señor y de nuestros pastores y hermanos. Gloria a Dios. Abra su Biblia, no hablemos más, vamos a la palabra, al alimento que el cielo nos tiene para este día. Amén. Vaya la palabra al libro de Mateo, capítulo 16, libro de Mateo, capítulo 16, versículo 13 al versículo 17. Mateo, capítulo 16, del 13 al 17. Cuando esté allí me dice por favor amén, y vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Y a su nombre. Aleluya. Mateo capítulo 16, no sé si lo podemos poner en pantalla. Mateo 16, versículo 13. Estamos encaminados a una excelencia en las cosas de Dios. Estamos proyectados a hacer todo con excelencia para Dios. Por eso usted ve que cada día estamos mejorando más las cosas, el sistema, todo lo que hacemos en su casa. Estamos tratando de hacerlo con excelencia y yo sé que Dios bendice la excelencia. Amén. Dice la Biblia: cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, y otros Elías, pero otros Jeremías o uno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le respondiendo le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a su nombre, gloria al Señor. Tome su lugar. Bendito sea Dios. Padre, en el nombre de Jesús pedimos que en esta mañana tu presencia, la presencia del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo esté con nosotros para ministrar tu palabra con poder, con unción, con denuedo, con autoridad, y que todos seamos bendecidos y edificados para gloria de tu nombre. Amén y amén. ¿Cuántos quieren ser edificados en esta mañana? Déjenme por los próximos minutos predicarle bajo el tema: un hombre sin igual. Un hombre sin igual. Para usted quiero hacerle una pregunta: ¿qué es algo sin igual? Que no tiene comparación, que nada se asemeja, que nada se compara a eso o a esa persona. Y de eso quiero hablarle esta mañana, de un hombre sin igual. Cuando vemos la escritura, lo que acabamos de leer, Jesús hace una pregunta que le hizo a los discípulos. Les dijo: la gente que me sigue, la gente que día tras día está siguiéndome, está viendo milagros, está viendo sanidades, está viendo todo lo que yo hago, está escuchando la palabra del reino, esa gente, ¿qué concepto tienen de mí? Esa gente, ¿qué dicen que soy yo? ¿Sí? Esa fue la pregunta que Jesús hizo a sus discípulos. Pero la gente tenía un concepto de Jesús, y era que lo estaban comparando con seres naturales. Ellos dicen: él puede ser Juan el Bautista, él puede ser Elías, o él puede ser Jeremías, o alguno de los profetas del Antiguo Testamento que ha resucitado. Así que ellos están comparando a Jesús de Nazaret, a un hombre sin igual, lo están comparando con un hombre, con personas naturales. Ahora, cuando usted ve la vida de Juan el Bautista, usted se da cuenta que Juan el Bautista fue un hombre de alto calibre en el reino. Un hombre que vino con un propósito y fue preparar el camino para que viniera Jesús. Así que la labor, la tarea de Juan el Bautista fue una
una tarea que realmente era importante. Así que Juan el Bautista no era cualquier persona. Aparte de eso, Dios dice en su palabra que no se ha levantado ni se levantará un profeta como Juan. Así que Juan no era cualquier persona. Cuando vemos la vida de Elías, ¿sí? Dice la Biblia que Elías fue el hombre que soltó una palabra y los cielos se cerraron por 3 años. No hubo lluvia por 3 años, ¿sí? Cuando Elías habló, inmediatamente los cielos se cerraron. Pero en otra ocasión, Elías también hizo descender fuego del cielo. Así que Elías no era cualquier hombre. Elías abrió el Jordán. Cuando hablamos de Elías no estamos hablando de cualquier ser humano. Pero cuando hablamos de Jesús, Jesús no se compara ni con Elías, ni con Juan el Bautista, ni con Jeremías, ni con Isaías, ni con ninguno de los profetas. Jesús es más que eso. Jesús es más que, yo dije, Jesús es más que un simple profeta. Él es más que eso, mucho más. Él es un hombre sin igual. Él no se compara con nadie. En la tierra no hay nada con que podamos comparar a Jesús de Nazaret. No hay nadie quien pueda estar a su nivel. No hay nadie en esta tierra que podamos decir, este se parece, este es semejante a Jesús. No, Jesús es un hombre sin igual. ¿Está aquí? Ningún hombre en la tierra pudo describir quién era este hombre. Recuerda que Jesús vino a la tierra y vino, antes de venir a la tierra, fue anunciado, ¿sí?, por los profetas. Ya en la escritura estaba de que Jesús iba a venir, de que el Salvador iba a venir. Pero cuando vino, la gente de Israel no describieron, no se dieron cuenta quién era este hombre, aunque estaba escrito en la palabra, aunque estaba anunciado años atrás. Cuando Jesús vino, ninguno pudo saber realmente quién era Jesús. ¿Está aquí? ¿Por qué le digo esto? La gente lo conocía como Jesús. La gente le decía Jesús de Nazaret. La gente le decía Rabí. Lo más alto que pudieron reconocer de Jesús es que era maestro. ¿Aló? Y los discípulos le decían Rabí, maestro. ¿Sí? Esa era la forma en que ellos, el título más alto que ellos le podían dar a Jesús, maestro. Pero déjenme decirle que en ese tiempo habían maestros. Habían otros maestros. Habían maestros de la ley. Habían maestros de los fariseos. ¿Sí o no? Había maestros. Así que cuando ellos lo llaman maestro, están diciendo, este título es comparable con algo o con alguien. Pero Jesús es más que un maestro. ¿Usted está acá? Jesús es más que un maestro. Y nadie pudo realmente describir quién era Jesús. Nadie pudo darse cuenta a cabalidad quién cerraba este hombre. Este hombre es sin igual. Tuvo que venir revelación de lo alto. ¿Aló? Esto me da a entender que cuando Jesús hizo la pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Los discípulos dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros que eres Jeremías. Pero cuando le pregunta a ellos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Si en ese momento no viene revelación de lo alto, quizás ellos hubieran contestado lo mismo. ¿Aló? Tuvo que venir revelación de lo alto sobre Pedro cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Para él reconocer, ¿sí?, a Jesús como lo que realmente él era, tuvo que venir revelación de lo alto. Jesús le dijo, Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y lo que vine a decirle en esta mañana es
que el nivel de su bendición tiene que ver con el nivel de conocimiento que usted tenga de quién es Jesús. ¿Está aquí? La Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El conocimiento de la verdad es la que trae libertad. Amén. Es el conocimiento de la verdad. Y la Biblia dice que Jesús le dijo esto a los discípulos que habían creído en él. O sea que ya eran cristianos, ya eran seguidores de Cristo. Y a estos él les dijo: si conociereis la verdad os hará libres. Amén. Tú eres el Cristo. Esta fue la revelación de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En una ocasión, en estos días, hace poquito, mi cuñada me pidió el favor de que fuera a recogerle algo en una oficina. Y yo voy a la oficina, ella me dice: pregunta por Verónica. Y yo llego y pregunto en la entrada: doña Verónica se encuentra. Me dice: no, vaya a la oficina que está al lado y por allá. Y voy allí y pregunto: doña Verónica se encuentra. Cuando me dice alguien: la ingeniera Verónica. Yo no sabía que ella era ingeniera. Mi cuñada me dijo: pregunta por Verónica. ¿Sí? Y cuando me dijeron esto me dio pena. ¿Sabe por qué me dio pena? Porque esta mujer, aunque se llama Verónica, tiene algo que la distingue del resto. ¿Sí? Y en ese momento yo dije: sí, la ingeniera Verónica. Cuando ya me atendieron, que cuando yo entré donde estaba ella, la ingeniera Verónica, sí, mucho gusto, yo soy tal, vengo de parte de tal, bueno, en fin. Cuando ya salí, yo llamé a mi cuñada y le dije: ¿usted por qué me hizo eso? ¿Usted por qué no me dijo que ella era ingeniera? ¿Sí? Me hizo pasar la pena porque yo llegué y hubiera llegado directamente donde ella, yo le hubiera dicho: doña Verónica. Ahora usted dirá: ¿qué tiene de malo llamarla por su nombre? A veces nosotros podemos darle la importancia a la gente de acuerdo a un título, ¿sí? Pero no es darle la importancia, ella es un ser humano como cualquiera, simplemente respetar el título que tiene. ¿Está aquí? Es como si tú llegas y me dices: Cristóbal. Oh, soy el pastor Cristóbal. ¿Aló? No soy más que usted, simplemente tengo una asignación diferente. Y por esa asignación diferente, lo correcto es que usted me llame pastor Cristóbal. Eso genera respeto. ¿Sí está acá? Eso muestra respeto. Cuando usted va al médico, usted no le dice: me tocó la cita con Julián, y usted llega: Julián. No, usted le dice: doctor Julián. ¿Sí o no? Si usted va donde un abogado, usted le dice: abogado tal. Respetando el título, respetando lo que lo distingue. Amén. Entonces, hay gente que por la ignorancia, cuando se dirigen a Jesús, hay uno que le dicen hasta Chuchito. Ese que le dice Chuchito, yo estoy totalmente seguro que no se está refiriendo, que en su ignorancia él cree que se está refiriendo a Jesús de Nazaret, pero él está quizás invocando otro espíritu, porque él no es Chuchito. Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero ¿por qué la gente lo llama Chuchito? Porque no lo conoce. ¿Está aquí? A la medida en que tú vas conociendo al Mesías, al Salvador, tú le vas dando el lugar en tu vida que Él merece. ¿Sí está aquí? Le vas dando el lugar que Él merece. Y Él le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En la iglesia de Colosa, los colosenses, hubo un tiempo donde ellos empezaron a hablar de Jesús y a ver a Jesús como un hombre natural, ¿sí? Como lo que la gente en algún momento pensaron de él, que podía ser Elías, que podía ser Juan el Bautista. La iglesia de Colosa empezó a ver a Jesús de manera tan natural que el apóstol Pablo tuvo que escribir una carta.
Y en esa carta, lo que el apóstol Pablo dice, empieza a decirles a ellos es quién realmente es Jesús. Y les dice, Él es la imagen del Dios invisible. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Y empieza a darle un estatus, empieza a darle realmente el conocimiento a ellos de lo que era Jesús. ¿Sí? Yo vine a decirle en esta mañana a usted, ¿en qué nivel tienes aquel que te dio la vida? ¿En qué nivel lo tienes? Para ti, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? Tienes que empezar a verlo como Él es. Amén. Pastores, que Él es el Salvador. Él es más que el Salvador. Pastor, Él es el sanador. Él es más que eso. Él es el todopoderoso. Cuando tú dices que Él es el Salvador, lo estás limitando solamente a esa labor. Él es el todopoderoso, para el cual no hay nada imposible. Dice la Biblia que por Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él nada de lo que existe fue hecho. Él estaba en el principio con Dios. Él era Dios. Amén. Y cuando vino a la tierra, dice que se despojó, haciéndose semejante a los hombres. Él se despojó de su gloria por amor a nosotros. Pero Él siempre fue y sigue siendo Dios. ¿Sí? Ahora, en este pasaje, Mateo está revelando dos títulos de lo que es el Mesías. Lo primero que Él dice es: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Déjeme decirle algo, que de estos dos títulos, de estas dos asignaciones, o de estos dos nombres que Él le da al Salvador, ¿sí? Lo primero que Cristo vino a ejercer en la tierra, o el primer ministerio de Cristo en la tierra, ¿sabe cuál fue? El ministerio de la paternidad. Ese fue su primer ministerio. Antes de Jesús sanar a alguien, Jesús lo que hizo fue establecer el ministerio de la paternidad. ¿Sí? Por eso Él dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sí? Su primer ministerio fue eso, desarrollar la paternidad, desarrollarse Él como el Hijo de Dios. Amén. Como el Hijo de Dios. En Lucas capítulo 1, verso 30, en el anuncio que le da el ángel a María, allí le dice: ese ser que nacerá será llamado Jesús, ¿sí? Pero será conocido como el Hijo de Dios. ¿Está aquí? Será conocido como ¿quién? Como el Hijo de Dios. Lucas capítulo 1, versículo 30. Y a su nombre. Lucas 1, 30 y 32. Entonces el ángel le dijo a María: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande. ¿Cómo será? Grande. Y será llamado Hijo del Altísimo. ¿Será llamado cómo? Hijo del Altísimo. Así que cuando Jesús viene a la tierra, Él vino a desarrollar su ministerio de hijo. Y como hijo, la palabra hijo denota obediencia y sujeción. ¿Qué denota la palabra hijo? Obediencia y sujeción. Así que lo que primero que vino a desarrollar y a mostrarle al mundo fue obediencia y sujeción a su papá. ¿Sí está aquí? Obediencia y sujeción. Eso fue lo que en Filipenses capítulo 2, verso 8. Allí podemos ver cómo Jesús nos modela obediencia. Filipenses capítulo 2, verso 8. Dice la Biblia: porque Dios me es testigo de cómo, Filipenses capítulo 2, verso 8. Y estando en la condición de hombre,
se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Haciéndose qué? Obediente hasta la muerte. Así que Jesús en ningún momento, en ningún segundo del día, Él desobedeció a papá. En ningún momento. Él siempre fue hijo obediente. Porque cuando hablamos de hijo, tiene que haber obediencia. Si usted tiene ese título de hijo, usted tiene que demostrarlo con obediencia. No me diga que usted, hijo, los que están acá, usted dice que él es mi papá, pero a mí que me importa lo que él piense. Si es su papá, usted tiene que rendirle obediencia a ese papá. Con Dios es igual. Jesús como hijo vino a mostrar obediencia. En Hebreos capítulo 1, verso 3 al 5, la Biblia registra de que Jesús, dice el Padre, que a Jesús lo hizo superior a los ángeles. Hebreos capítulo 1 del 3 al 5, que lo hizo superior a los ángeles y le dio un nombre. ¿Está aquí? ¿Le dio qué? Un nombre. ¿Cuál nombre le dio ahí? ¿Cuál nombre le dio? Hebreos capítulo 1. ¿Cuál fue el nombre que le dio el Señor allí a Jesús? ¿Está conmigo? Dice, Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras en otros tiempos, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, y hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Verso 5, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú. ¿Aló? ¿A cuál ángel le dijo Dios, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será hijo? Así que el nombre que Jesús está recibiendo acá, que es superior a los ángeles, es el nombre, el título de ¿qué? De hijo. El nombre de hijo lo hizo superior al resto de los ángeles. ¿Está aquí? Lo hizo superior al resto de los ángeles. Ahora, cuando Jesús es llamado hijo, ¿sí? Este título de hijo fue lo que le trajo a Jesús más problemas en el tiempo que estuvo en la tierra. Jesús no tuvo problemas por los milagros que hacía tanto. Jesús no tuvo tantos problemas por salir a predicar el evangelio. Jesús, los problemas más serios que tuvo fue porque Él se llamó Hijo de Dios. ¿Aló? Él se llamó ¿cómo? Hijo de Dios. Y es verdad, Él es el Hijo de Dios. ¿Sí? En Juan capítulo 10, verso 30 al 36, allí dice la Biblia que los judíos querían apedrear a Jesús. ¿Y por qué querían apedrearlo? En algún momento ellos dicen, Jesús les pregunta, ¿y por qué me van a apedrear? ¿Acaso no he hecho buenas obras? Y ellos le dicen, por las buenas obras que ha hecho no te apedreamos. Te vamos a apedrear porque tú dices que eres hijo de Dios. ¿Aló? Te vamos a apedrear solo porque tú dices que eres hijo de Dios. Y déjeme decirle en esta hora, cuando tú decides obedecer a Dios, se van a revelar los fariseos que tienes al lado. Amén. Hay fariseos camuflados o aparentando, vestidos de amigos, hasta que tú decides obedecer a Dios. Cuando tú decides obedecer a Dios, se revelan muchos fariseos, porque el fariseísmo en ese tiempo fueron los que más atacaron a Jesús por él llamarse Hijo de Dios. ¿Sí? Hay gente
que quizás te ha dicho, tú eres mi amigo, te amo, contigo hasta mejor dicho lo que sea, hasta que tú decides seguir el camino del Señor. Cuando tú decides entregar tu vida a Cristo y caminar en pos de su palabra, hay amigos que están a tu lado, ¿sí? Que dentro de ellos lo que hay es un ambiente, un espíritu farisaico, y en el momento en que tú decides obedecer, inmediatamente se rebelan y se van en tu contra. Lo mismo que te decían un día, tú eres mi amigo, contigo para las que sean, solamente por tú decir que eres cristiano, hasta ahí llegan contigo. ¿Quieres revelar quiénes son verdaderos amigos? Decide obedecer a Dios. ¿Está aquí? Ahí vas a ver todo aquel que te impulsa, que te anima, que te aporta algo para tú avanzar, crecer en Dios. Ese es tu amigo. El que te resta tiempo con Dios no es tu amigo. El que te quiere llevar por el camino diferente al camino que Dios ha trazado contigo, ese no es tu amigo. ¿Está aquí? Entonces, a veces hay amigos que son amigos hasta que tú dejas de beber con ellos. ¿Sí o no? Hasta que tú dejas de ir a la discoteca con ellos, hasta ahí son amigos tuyos. Nunca fueron amigos. Hay amigos que te critican simplemente porque dejaste de fumar marihuana, sabiendo que eso es para tu bien. El amigo verdadero siempre te conducirá a lo bueno. El amigo verdadero siempre querrá el bien para ti. El amigo verdadero siempre te aportará algo para que tú avances, crezcas, madures en las cosas de Dios. Ese es el amigo verdadero. Aquel que te critica porque tú decides obedecer a Dios, nunca fue tu amigo. Fue un fariseo que tuviste al lado. Amén. ¿Cuál es la religión verdadera? Esa es la pregunta que muchos se hacen. Hay tantas religiones, pero ¿cuál es la verdadera? Aquí decimos que esta es la verdadera. Los católicos dicen que esa es la verdadera. Los mormones dicen que esa es la verdadera. Los testigos de Jehová dicen que esa es la verdadera. Los unitarios dicen que esa es la verdadera. ¿Cuál es la verdadera? ¿Saben cuál es la religión verdadera? La religión obediente a la palabra. Amén, amén. Allí es donde se conoce realmente quién es verdadero. En la obediencia. Jesús demostró que Él era el Hijo de Dios, no por los milagros, sino por la obediencia a su papá. Amén. Hay mucha gente que puede ser usada en milagros, pero desobedientes. ¿Está aquí? Jesús demostró obediencia. Él dijo, yo soy hijo de Dios y las cosas que yo hago, las hago porque mi Padre me mandó. Yo hago solo lo que vi hacer a mi Padre. Yo hago solo lo que mi Padre me dice. ¿Está aquí? Entonces la obediencia es lo que te va a catalogar o a mostrar como un verdadero hijo de Dios. ¿Cuál es la religión verdadera? La que obedece. Usted, si obedece a Dios, usted es la religión verdadera. ¿Está aquí? Es que los verdaderos somos los evangélicos, pero tantos evangélicos no hay desobedientes. ¿Está aquí? La verdad es la verdad. Y la verdad no se mezcla con mentiras. ¿Sí? Cuando usted decide obedecer a Dios, usted tiene un futuro asegurado. Yo dije, cuando usted decide obedecer a Dios, usted tiene un futuro asegurado. ¿Sí? Porque ¿sabe qué? No es solo venir a Cristo, es venir a Cristo para obedecerle. Es venir a Cristo para someterme a su palabra. Es venir a Cristo para someterme a su voluntad. Es venir a Cristo para decirle qué quieres que yo haga. ¿Está aquí? Esa es la religión verdadera. ¿Sí? Jesús no viene por una religión, Jesús viene por hijos. ¿Aló? Y se supone que si ser hijos, esto denota obediencia. Si usted es hijo, usted tiene que estar obedeciendo. Porque Jesús no viene por religión. Jesús no viene por un grupo de personas congregados en cuatro paredes. Quizás si Jesús viene hoy,
Él escogerá dentro de nosotros quienes son verdaderos obedientes. ¿Aló? Él no viene y dice, me llevo a casa Restauración Peniel. No, Él escogerá a los verdaderos obedientes. Por eso el llamado en esta hora es, si tú eres hijo, demuéstralo con obediencia. Dice la Biblia no recuerdo el pasaje, dice, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi respeto? Eso es lo que pide Dios: honra y respeto, obediencia. Amén. La Biblia dice que el hijo es hijo hasta que deja de obedecer, porque cuando desobedece ya se considera un bastardo. ¿Aló? Tu condición de hijo cambiará cuando tú dejes de obedecer a papá. ¿Sabes por qué? Porque eso dice la Biblia: ya no serán hijos, ya, sino que serán ¿qué? Bastardos, hijos ilegítimos, ¿sí? Entonces la religión verdadera es la que obedece a Cristo, ¿sí? Usted no satisface a Cristo por su servicio. Usted no satisface a Cristo por lo bonito que predique, por lo bonito que toque, por lo bonito que cante. Usted no satisface a Cristo porque evangelice. Usted satisface a Cristo porque obedece. ¿Está aquí? Yo sé que con esto no hay muchos amenes, ¿sí? Pero es lo que realmente se tiene que predicar. ¿Aló? Porque usted tiene que tener claridad de que sin obediencia, sin santidad, así usted quiera, así usted anhele, lo desee, llore, patalee, no verá al Señor. ¿Aló? No lo verá, no lo verá. Es que Cristo viene, pero si viene y no estamos obedeciendo, de nada sirve que venga. ¿Aló? Entonces el llamado es que si usted es hijo, porque Juan capítulo 1, verso 2 y verso 13, dice la Biblia que a los que lo recibieron, a los que creyeron en su nombre, somos nosotros, ¿verdad? A estos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y estos no engendrado de voluntad humana, sino de Dios. ¿Sí? Así que usted y yo estamos aquí porque al Padre le plació, ¿sí?, a través de Cristo darnos su paternidad. ¿Aló? Y de nosotros depende mantener esa paternidad. Amén. Déjeme decirle algo. Y es que Jesús, la primera batalla que él libró, ¿sabe cuál fue? La primera batalla que él libró fue la batalla de la paternidad. Porque Jesús, después de que fue bautizado, la primera batalla que él libró fue la batalla de la paternidad. Porque cuando él fue llevado por el Espíritu al desierto, aparece el diablo, y el diablo lo primero que le dice es: si tú eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Así que cuando el diablo, óigase bien, le hace esta pregunta a Jesús, lo lleva y lo tienta de esta forma, ¿sabe por qué fue? Porque minutos, horas antes, Jesús estaba en el Jordán. Y en el Jordán, Juan el Bautista lo bautiza. Y dice la Biblia que cuando lo bautizó, los cielos se abrieron. ¿Qué pasó con él? Los cielos se abrieron. Pero aparte de abrirse los cielos, dice que descendió el Espíritu Santo en forma de paloma y se posó sobre él. ¿Está aquí? Pero aparte de eso, una voz del cielo habló y dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y dice la Biblia que eso lo escucharon todos los que estaban allí. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y horas más tarde el diablo le está diciendo: si eres hijo de Dios. Cuando tú viniste al Señor, yo creo que también fue tu primera batalla.
Porque dice la Biblia que tan pronto aceptamos a Cristo, ya somos hijos. ¿Sí está acá? Y entonces empieza la persecución, se levanta el uno, se levanta el otro, y que cristiano, y que evangélico, y que esto, y te toca a tú batallar con toda esa gente, pelear con todo, no digo pelear de contienda, sino de enfrentar, ¿sí? Con argumentos, para mantener tu paternidad. Porque te digo una cosa en esta mañana: el regalo más grande que un ser humano puede tener, o el título más alto que un ser humano puede tener, se llama ser hijo de Dios. Amén, amén, amén. Ese es el título más alto, ser hijo de Dios. Eso no se consigue con dinero. ¿Aló? Eso no se consigue con habilidades humanas. Eso se recibe por gracia. Eso se recibe por fe, a través del que dio la vida en la cruz del Calvario, a través del Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sí? Y yo le digo en esta mañana: usted no es huérfano, usted es hijo. ¿Sí? Y no solamente hijo, es heredero. Y coheredero juntamente con Jesucristo. ¿Sí? Por lo tanto, que nadie te cambie la mente, ¿sí? Que nadie te haga pensar diferente. Cualquiera que se levante para hacerte creer lo contrario, dígale: yo soy hijo. Jesús hasta el último momento se mantuvo diciendo: yo soy el Hijo de Dios. ¿Sí? Yo soy el Hijo de Dios. Esa fue su primera lucha, batalla que enfrentó. Si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios. ¿Y sabe cómo venció Jesús al diablo? A lo último le dijo: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. ¿Sí está aquí? Esa es la respuesta de un hijo obediente: solamente obedezco a mi Dios. ¿Sí? Si tu papá, tu mamá, tu tío, tu primo vienen a darte órdenes que vayan en contra de la palabra, hay momentos donde tendrás que decirle: papá, la Biblia dice esto, y yo prefiero obedecer a Dios que antes que a los hombres. ¿Está aquí? En su ignorancia te pueden dar algunas instrucciones, te pueden dar algunos consejos, te pueden dar algunas órdenes, pero tú que conoces la Biblia puedes sacarlos de esa ignorancia con la palabra. Estamos para obedecer al que nos dio la vida. Por eso les decía al principio, cuando empezamos en el ayuno, les decía, el Salmo 50 dice: sacrifiquen a Jehová alabanza, cumplan sus votos o lo que le han prometido. Y dice: y en el tiempo de tu aflicción llámame y yo estaré contigo. ¿Sí está aquí? Llámame cuando estés mal. Cuando tú me alabes, cuando tú cumplas lo que has prometido, entonces en el momento de tu angustia me llamas. ¿Sí? La adoración a Dios es algo que todo cristiano debería valorar. La adoración a Dios es algo que no se hace en la iglesia, porque la Biblia dice en el Salmo 100, versículo 4: entren por sus puertas ¿con qué? Con acción de gracia, y por sus atrios con alabanza. Así que yo no vengo a adorar, yo vengo adorando. Cuando usted entienda eso, la adoración en el recinto va a cambiar. Porque usted no vino a adorar, usted vino adorando. ¿Sí está aquí? Porque un verdadero adorador no depende de un lugar para adorar. Un verdadero adorador vive, mantiene en todo tiempo adorando a su Creador. ¿Sí? Así que cuando usted entra por esa puerta y entra con adoración, usted inmediatamente cambia el ambiente. ¿Sí está acá? Entró otro con la adoración y va cambiando el ambiente. ¿Sí? Pero si venimos pretendiendo a que la adoración está aquí y no viene con nosotros, estamos tan equivocados. Entre con alabanza, entre con adoración y con acción de gracia, y verá que la atmósfera va a ser mayor en gloria. ¿Sí? Entendamos eso.
entendamos eso. Entonces, la revelación de Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sí? La Biblia dice que somos hijos. Cuando Jesús se bautizó, hubo una confirmación. ¿Sí o no? Hubo una confirmación de que Él era hijo. El Padre habló y dijo: Él es mi hijo. Ahora, nosotros somos hijos. ¿Qué confirma que somos hijos? ¿Qué confirma que somos hijos? ¿Cuándo el Padre ha hablado para decir que tú eres su hijo? Como pasó con Jesús. El Padre no ha hablado para decir que somos su hijo, ¿sí? Pero quien confirma que somos hijos se llama Espíritu Santo. Porque dice la Biblia que el Espíritu Santo habla a nuestro espíritu y nos confirma de que somos hijos de Dios. ¿Sí? El Espíritu Santo está allí para decirte: tú eres hijo. Y a su nombre. Diga conmigo: la batalla de la paternidad. Que nadie te haga dudar de que tú eres hijo. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 14 al 16. Primera de Pedro, capítulo 1, del 14 al 16. La Biblia dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Verso 16: porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Así que lo que la Biblia está diciendo, Jesús dice: sean santos, sean obedientes en toda vuestra manera de vivir, porque yo soy obediente, ¿sí? Porque yo soy santo. Así que Jesús nos modeló santidad, nos enseñó santidad, ¿sí? Para que nosotros vivamos en santidad, ¿sí? Él siendo Dios, dice que se hizo hombre y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿sí? Y si Él fue obediente, es para enseñarnos a nosotros que como hijos tenemos que ser obedientes. No se conformen solo con el hecho de decir: yo soy hijo de Dios. No se conforme con eso. Selle esa paternidad con su obediencia. Selle esa paternidad con su obediencia. Amén. Selle esa paternidad, que la gente pueda decir verdaderamente: él es un hijo de Dios, ella es una hija de Dios, ¿sí? Que la gente pueda ver tu obediencia y tú no tengas que decir que eres hijo de Dios, sino que la gente vea tu obediencia y diga: es diferente, ¿sí? Habla diferente, obra diferente, es justo en lo que hace, ¿sí? Ese es un hijo de Dios. Jesús como hijo, diga conmigo: Jesús como hijo. Jesús como hijo fue obediente, ¿sí? Nosotros como hijos estamos llamados a vivir en obediencia, ¿sí? Hoy en día el modernismo está llevando a gran parte de la iglesia a vivir como quieren, a vivir como le da la gana, ¿sí? Hoy en día el que obedece lo llaman fanático. ¿Aló? Hoy en día el que obedece lo llaman fanático. Y que a usted y a mí nos llamen fanáticos y el cielo nos siga llamando hijos. No a que nos entremos en lo moderno y que el cielo no nos reconozca. Porque Jesús dice que el que lo niegue a él acá, y hay muchas formas de negar al maestro.
El que lo niegue a él acá, el que se avergüence de él aquí en la tierra, él se avergonzará delante del Padre de esa persona. Y yo soy uno que yo no quiero que Jesús se avergüence de mí. Yo quiero obedecer, yo quiero caminar en obediencia. Yo quiero que Él sea el centro de mi vida. Yo quiero que mi vida mantenga rendida todos los días a Él. Y que Él se agrade no tanto de mi servicio, sino de mi obediencia. ¿Aló? Hay gente que busca servir a Dios. Y quiere servir a Dios, pero ¿dónde está la obediencia? Primero, antes de servir, tu primer ministerio es el de hijo. Y si de hijo, el ministerio de hijo se desarrolla con obediencia. ¿Sí? ¿Con qué? Con obediencia. Dígale al que tiene a su lado, ¿qué tan obediente eres? Jesús como hijo se interesó por las cosas de su Padre. ¿Está aquí o se fue? Como hijo, no como Cristo, sino como hijo, se interesó por las cosas de su Padre. Cuando él se le pierde a José y a María, que lo están buscando, ¿sí? Después de que ellos regresaban de las fiestas de Jerusalén, ellos lo están buscando. Y cuando lo encuentran, ¿dónde lo encontraron? En el templo. Y lo encontraron sentado con los maestros. A un niño de 9 años, sentado con los doctores, con los maestros de la ley. ¿Sí? Porque él le dice a María, ¿por qué se angustia? ¿Por qué se preocupa? ¿Acaso no saben que me es necesario estar en los asuntos de mi papá? Él se interesó por las cosas de su papá. Se interesó, en pocas palabras, por la empresa de su padre. Y si podemos llamarlo así, aunque suena feo, la empresa de Dios en la tierra se llama el reino. Y cuando tú te interesas, cuando tú como hijo te interesas por las cosas de tu papá, estás valorando, ¿sí?, lo que de él es. Si tu papá tiene una empresa aquí en la tierra, tu papá natural, y tú como hijo no te importa esa empresa, ¿cómo vas a ser heredero de lo que no te interesa? ¿Aló? Usted tiene que interesarse por las cosas de papá. Todo lo que sea de papá, interésese por ello. ¿Está aquí? Todo lo que sea del reino, interésese por ello. ¿Sí? Tenga interés por las cosas del reino. Tenga interés por las cosas de papá. Amén. Este lugar no es de el pastor Cristóbal y la pastora Arelis. Este lugar es del reino. ¿Aló? Esto es del reino y debería interesarte. ¿Aló? ¿Está aquí? Evangelizar es del reino y debería interesarte. Todo lo de papá debería interesarte, ¿sí? Como hijo que eres. Hay gente que cuando se convoca a algo del reino no tiene tiempo. Él les dijo a ellos, me es necesario estar en los asuntos de mi Padre. ¿Sí? Me es necesario. Usted quiere crecer como cristiano, interésese más por las cosas de papá. ¿Aló? Si usted quiere crecer rapidito, muestre más interés por las cosas de papá. Amén. Muestre más interés por leer la Biblia. Muestre más interés por congregarse. Hay gente que se congrega cuando el tiempo le sobra. Muestre más interés y usted va a crecer. Si usted muestra más interés por las cosas de papá, las cosas de papá le serán reveladas. A usted no se le revela lo que para usted no tiene valor. ¿Aló? Si a usted le interesan las cosas de papá, los secretos de papá le serán revelados. Porque dice la Biblia que cosas que no has oído, no oído, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene reservadas, no para todo el mundo, sino para quienes.
Para los que lo aman. ¿Aló? Para los que lo aman. Y amar a Dios implica interesarme por las cosas de Él. Haga el ejercicio si quiere. Disponga un tiempo en el cual usted diga: en este tiempo, en estos 6 meses, me voy a dedicar a las cosas de Dios. En estos 6 meses voy a sacrificar mi tiempo para estar más en las cosas de papá, para interesarme más por las cosas de papá. Y si en 6 meses usted sigue igual, entonces yo no soy ministro de Dios. Porque todo aquel que se ha interesado por las cosas de papá, que le ha dado valor a las cosas de papá le han sido reveladas, le han sido entregadas, le han sido mostradas. ¿Por qué? Si somos herederos, nos tiene que interesar la herencia. ¿Aló? Nos tiene que interesar la herencia. Usted no puede. Mire, hace un tiempo le estoy hablando a alguien del Señor, compartiéndole el Evangelio, invitándolo, y siempre me dice: no, es que no tengo tiempo, es que el tiempo no me da. En estos días le dije: recuerda que el dueño del tiempo es el de arriba, y si nunca tenemos tiempo para el que nos da tiempo, posiblemente cuando se nos acabe el tiempo no hay quien nos lo redima. ¿Sí? Entonces, si ahora que tenemos tiempo no aprovechamos para darle tiempo. Mire, alguien decía: usted en el día nunca va a tener tiempo para leer la Biblia. Usted en el día nunca va a tener tiempo para orar. Usted en la semana nunca va a tener tiempo para congregarse. No lo va a tener. No lo busque, que no lo va a tener. ¿Sí? El tiempo hay que sacarlo, hay que fabricarlo. El tiempo, así como tú sacas tiempo y dices, te programa, dices: en esta semana voy a hacer esto, esto y esto, en este día voy a hacer esto, aquello y aquello. Si tú no te programas también para las cosas de papá, ¿sí? Todo va a pasar, el día pasa y tú vas a terminar el día igual. El tiempo hay que sacarlo. ¿Aló? Cuando las cosas de Dios te interesan, tú tienes que sacar el tiempo para ello. Y yo creo que hoy usted se va a ir de aquí sabiendo de que a la medida en que te intereses por las cosas de Dios, eso va a determinar tu crecimiento, tu avance y tu conocimiento de quién realmente es Dios. ¿Sí? Según lo que te intereses. Dígale que tiene a su lado: dedica tiempo en las cosas de Dios. Número dos, Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él lo llama Hijo del Dios viviente, pero también lo llama Cristo. Y la palabra Cristo es la palabra que en hebreo significa, óigase bien, en hebreo la palabra Cristo significa ungido, Mesías, y en griego significa ungido. ¿Sí? Así que Jesús, aparte de ser el Hijo de Dios, también era el ungido de Dios, también era el Mesías de Dios, el Redentor del mundo. Amén. Pero tú no puedes pretender ser ungido antes que ser hijo. Tú no puedes buscar fluir en la unción si primero no fluyes como hijo. Para que sea efectivo tu fluir en la unción, primero tiene que haber desarrollado el ministerio de hijo. Y el ministerio de hijo tiene que ser constante, ¿sí? En Hebreos, óigase bien, lea conmigo Filipenses y vamos a terminar ya con esto. Filipenses, capítulo 2, libro de Filipenses. Esto está muy bajito y yo me estoy desgastando. Libro de Filipenses, capítulo 2, ahí sí. Verso 9 al verso 11. Filipenses 2, del 9 al 11. Mira lo que dice la Biblia. Verso 9. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús
se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora, cuando leímos en Hebreos, dice que Él le dio un nombre superior a los ángeles, y fue el nombre de Hijo. ¿Sí o no? Superior a los ángeles. Pero aquí en Filipenses dice que Él le dio un nombre que es sobre todo nombre, y en ese nombre toda rodilla se tiene que doblar y toda lengua tiene que confesar que Él es el Cristo. Amén. Nombre sobre todo nombre. Aquí el nombre que Él tiene se llama el Cristo, el ungido. Amén. Por eso dice la Biblia en Isaías capítulo 61, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ¿qué? Ungido. ¿Para qué? Para predicar las buenas nuevas. ¿Para qué más? Para sacar a los presos de las cárceles. ¿Para qué más? Cuando usted lee la Biblia, se da cuenta que Jesús fue ungido. ¿Para qué? Para servir. Jesús fue ungido para servir. Ahora, el primer ministerio de hijo tuvo que ver con obediencia. El segundo nombre, el Cristo, el ungido, tiene que ver con poder y servicio. Ese es el nombre sobre todo nombre. Amén. Ese es el nombre sobre todo nombre. Jesús, aunque lo queramos ver como un hombre natural, Él es un hombre sin igual. Él es el ungido. Él es el Hijo del Dios Altísimo. ¿Sí? No podemos ver a Jesús simplemente como el Salvador, simplemente como el que sana. No podemos verlo simplemente como el que prospera. No podemos verlo simplemente como el que perdona pecados. Él es el Todopoderoso. Nombre sin igual. ¿Sí? Por eso, la motivación, el deseo, la pasión por adorarle, por exaltarle, por obedecerle y por servirle, porque Él no es cualquier hombre. Él no es cualquier ser. Él es un hombre sin igual. ¿Sí? Jesús de Nazaret, hombre sin igual. ¿Sí? No le busque aquí en la tierra con quien compararlo, no lo va a encontrar. Aunque Él se hizo hombre, Él no es hombre. ¿Aló? Pastor, ¿cómo así? Aunque Él se hizo hombre, Él no es hombre. Se hizo hombre para cumplir un propósito, pero luego Él resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre, como Dios, como el dador de vida, como el que venció en la cruz, como el que exhibió públicamente a principados y potestades, como el que vino a arrancarle la autoridad al diablo para entregársela a la iglesia. No estamos hablando de cualquiera. Así que si tú decidiste seguir a este Cristo, tomaste la mejor decisión. Tomaste la mejor decisión. Hoy en día las religiones, cada una tiene su líder. ¿Sí? Los mormones tienen su líder. ¿Sí? Cuando usted ve, por ejemplo, los testigos de Jehová, discúlpeme si hay algunos, los testigos de Jehová, ¿por qué se denomina una religión falsa? ¿Por qué? Porque ellos niegan a Cristo. Niegan la existencia de Cristo. Si usted ha leído la Biblia, los testigos de Jehová, se da cuenta que en la Biblia de ellos presentan a Cristo simplemente como un ser creado, no como el Dios de la vida. Y dice la Escritura que todo aquel que niegue que Jesucristo vino en carne y sangre es un anticristo. ¿Aló? Dice la Biblia que el que no tiene al Hijo tampoco tiene al Padre. ¿Está aquí? Jesús dijo: yo soy el camino, la
sino Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entra encuentra pastos frescos. ¿Está aquí? Jesús le dice a los judíos, Pedro le dice a los judíos: a ese Jesús al que ustedes mataron, traspasaron, Dios lo levantó de los muertos y nos lo ha hecho Señor y Cristo. A ese que ustedes mataron, a ese que ustedes creyeron que estaban matando un malhechor, a ese mismo Dios lo levantó de los muertos y ahora lo hizo Señor y Cristo y está a la diestra de Dios Padre. Cuando ellos escuchen esto, solo cuando ellos escuchan que Pedro les da a conocer a Cristo como lo que Él realmente es, entonces ellos dicen: ¿qué debemos de hacer para ser salvos? ¿Está aquí? Pedro no le está presentando a ellos solamente un salvador, solamente un sanador. Él les está diciendo: ese que ustedes mataron, ese es Señor y Cristo. ¿Sí? Y ellos dicen: dinos, ¿qué hacemos para ser salvos? Y Él les dice, oígase bien, Él les dice: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Está aquí? Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que de la presencia de Dios vengan tiempos de refrigerio. ¿Sí? Así que Pedro está presentando al Cristo revelado. Pedro no está presentando al Cristo predicado, está presentando al Cristo que le fue revelado. Dios lo hizo Señor y lo hizo Cristo. ¿Sí? Y el verdadero evangelio, por eso dice la Biblia, Jesús dijo: tú también te llamarás Pedro, y sobre esta roca, sobre esta confesión, sobre lo que has dicho, voy a edificar mi iglesia. Mi iglesia se tiene que edificar sabiendo que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso no se puede cambiar. No podemos encasillar a Jesús solamente en el Salvador. Él es el Dios de la vida, el Todopoderoso. Él es el que hace todo lo que quiere y para Él no hay nada imposible. Ese es nuestro Cristo. Por eso lo seguimos con pasión. Por eso lo seguimos con convencimiento. Por eso sabemos y creemos que nuestra vida está segura en Él. Él no es cualquiera. Jesús no es cualquiera. Empiece a verlo a Él diferente. Empiece a conocerlo más. Y entre más lo conozca, más se va a enamorar de Él. ¿Sí? Más se va a enamorar de Él. La falta de conocimiento de quién es Dios siempre nos va a mantener como cristianos mediocres. ¿Aló? Un cristiano mediocre es un cristiano que no conoce quién es su Dios. Cuando usted ve un cristiano que da la vida por Cristo, es porque lo conoce y sabe quién es. ¿Sí? Un cristiano que sacrifica su tiempo, su fuerza, sacrifica lo económico, sacrifica todo por Cristo y por su reino, es porque lo conoce. Sabe en quién está invirtiendo su fuerza, su tiempo. El apóstol Pablo dijo que este hombre exterior se vaya desgastando. En mi interior hay uno que se va rejuveneciendo día tras día. Le damos más importancia a este cuerpo exterior. Le damos más importancia a esta carne. Cuando empecemos a darle importancia al Espíritu, las cosas van a cambiar. ¿Aló? Cuando empecemos a darle importancia al Espíritu, las cosas van a cambiar. Dígale al que tiene a su lado: nuestro Cristo es un hombre sin igual. No lo compares con nada, no lo compares con nadie. Cuando hables de Él, entiende que es único. Él es único. ¿Sí? Él es único. Y yo quiero que tú allí donde estás te pongas sobre tus pies, porque Él es único. Yo dije: Él es único. Yo dije: Él es único. Y yo quiero que entonemos esa canción que cantamos. ¿Saben por qué la vamos a entonar? Porque Él es el que nos ayuda a estar de pie.
Cierra tus ojos allí donde estás. Quiero que pase por un momento los ministros y vamos a entonar esa canción. Porque cuando tú y yo estamos en momentos de aflicción, a veces creemos que todo se nos derrumbó. Cuando estamos pasando por momentos difíciles, creemos que ya no hay solución para las cosas. Y yo vine esta mañana a decirte, hay uno que es el que nos ha ayudado a mantenernos en pie. Si las situaciones duras que hemos vivido no nos han destruido, es porque hay uno que ha decidido ayudarnos a mantenernos de pie. ¿Está aquí? Vamos, los ministros, por favor. Ven a la iglesia, casa de restauración. En él ahí encontrarás la bendición de nuestro Señor y de nuestros pastores.